Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sociedad por invitarnos a participar en este congreso con una presentación del proyecto que llevamos a cabo. María Jesús Luis Llanes, la archivera municipal del Ayuntamiento de Tegueste, y yo. En principio, creo, para los que no sepan, Tegueste es un municipio que está rodeado por el término municipal de Laguna por todos lados. En el siglo XVI, lógicamente, era simplemente un lugar más de la isla Tenerife, con la vinculación administrativa, lógicamente, con el Cabildo, el Consejo de la Isla que estaba en la laguna, y con una emergente población que incentiva la creación de una nueva parroquia, segregándose la Constitución de la Laguna. En base a eso, nos hemos planteado hacer este estudio. Partimos de la base de un documento que se descubre hace unos años por un compañero, Francisco Báez, del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, que trata sobre un pleito de los vecinos de Tegueste, Tejina y Punta del Hidalgo frente a los beneficiados de la Constitución de la Laguna y de los Remedios para conseguir la elección de la parroquia de San Marcos, de la iglesia de San Marcos en parroquia. Eso se genera en torno, sabemos que el pleito es en 1605, con lo cual sabemos que es anterior, y posteriormente en 1606 ya la parroquia existe. No tenemos resolución del conflicto, pero sí sabemos que existe. Con esto lo que tenemos es una descripción del objetivo. El objetivo principal es el estudio del proceso de asentamiento de la población en un entorno, en este caso bastante rústico y no nada urbano, en la comarca de Tegueste. Comarca de Tegueste queremos definir no solo lo que es el actual municipio de Tegueste, sino la zona de Bajamar, Punta del Hidalgo y Tejina, también que estaría integrado dentro de lo que puede ser el mismo ámbito geográfico y con unas características muy comunes a lo largo del tiempo. Justo después de la conquista, hemos elaborado este trabajo en base a una reconstrucción de ciertas familias, no el sistema francés de reconstrucción de familias, pero tiene algunas similitudes. Con ello hemos encontrado varias problemáticas. No existen trabajos previos sobre este tema en nuestro ámbito de actuación y en la isla Tenerife casi que tampoco. La documentación sacramental no abarca el periodo estudiado. ¿Por qué? Por ejemplo, los libros sacramentales de Tegueste empiezan en 1606, lógicamente, cuando se crea la parroquia. Los anteriores, la Concepción de la Laguna, que es donde dependería esta zona, son de 1500, creo que empiezan en 1586 los primeros. Se intuye que por algunos perdidos, con lo cual no tenemos sino 30 años antes de documentación sacramental. Luego, la dificultad de obtener los datos de los protocolos notariales, dado que muchos no están indexados, los índices no son a veces exactamente o no están correctos. Tenemos una documentación como el Zárate Cólogan, un fondo en el cual hay una serie de índices, pero que no se corresponden a veces con la realidad. Todo eso junto con la pérdida de algunos documentos o su mal estado de conservación. Otra casuística que hemos tenido es cuando encontramos el nombre de una persona, lo veremos más adelante, se repite ese nombre en varias personas, es decir, hay varios vecinos que se llaman igual. Y la otra casuística es que se define a veces, o se llaman los vecinos con el mismo nombre de distintas maneras. Esas son dinámicas que nos han ido generando problemas, pero bueno, también hacen que sea más enriquecedor el trabajo final. Las fuentes principales que hemos usado es la Tasmía de 1552 y el proceso de creación de la parroquia de San Marcos que les comentaba antes. Y otras fuentes que hemos usado son los libros de fábrica, libros sacramentales y los protocolos notariales. Aquí tendríamos la fuente un poquito más descrita, que sería Tocho de arriba, es el nombre del documento en sí, del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, que está publicado por el Instituto de Estudios Canarios Fuentes Canarias en Red en el 2014. La Tasmía Tenerife, se conserva el original en el Archivo Municipal de La Laguna y publicado en el Anuario de Estudios Atlánticos por Moreno Fuentes en el año 79. Protocolos notariales, varios, bastantes, que solemos buscar, pues dote, recibo de dote, testamento, venta, censo y muchísima documentación. Libro de fábrica, la ermita San Marcos de Tegueste, que se inicia en 1530, siendo una ermita bastante humilde, sí se conserva el libro de fábrica desde bastante antiguo. Por los datos que tiene el obispado, es el más antiguo que se conserva, bastante peculiar, porque realmente no es ni una ermita ni una iglesia parroquial posteriormente muy importante. Y luego lo que comentaba, los libros sacramentales, las dos parroquias que engloban el ámbito de Tegueste, la Concepción y los Remedios, las dos parroquias históricas. Lo que les comentaba antes, esto sería una relación de los vecinos que cita la Tasmía de Tegueste y Tejina, sin separación, no hay ningún tipo de orden establecido en el cual podamos definir que los Tegueste son primero, los Tejina son después, o mucho menos. Los que tenemos en blanco
son los que tenemos perfectamente documentados y sabemos quiénes son. Ya sabemos dónde están, sus relaciones familiares, su entorno, dónde viven. Y los de negro o no los tenemos documentados o tenemos dudas. Esta es la población, los cabezas de familia que hay en 1552 en todo el ámbito Tegueste-Tejina, y Tejina, cuando se habla de Tejina, habla de Bajamar la Punta también integrado. El siguiente documento que tendríamos sería, en el pleito, que les comentaba antes, en 1605, dan estos vecinos solo de Tegueste ya, Tegueste el Viejo. Volvemos a lo mismo, los que están en blanco son los que tenemos documentados, contrastados y podemos reconstruirlo de alguna manera. Se ven malamente, pero los que están en rojo son los que nos generan problemas, porque tenemos 4 Pedro Hernández, uno incluyendo allí Pedro Hernández Carrera, que en la documentación no aparece así nunca, pero tenemos 4 Pedro Hernández. Tenemos 2 Pedro Rodríguez, tenemos 2 Marcos González, esa peculiaridad que se produce en toda esta época. Partiendo de la base que pueden aparecer con otro apellido cualquiera, y sin saberlo en ningún momento. Es decir, solo estamos basándonos casi siempre en documentación notarial. La documentación posterior de la parroquia de San Marcos y la anterior de la concesión de los remedios no cita a los padres, por ejemplo, cuando son contrayentes en las bodas, solo se citan los dos que se casan y no citan a los padres en casi ningún caso. Los remedios en algún caso, en la concesión nunca, y en Tegueste hasta 1628 tampoco, con lo cual no nos ayuda mucho tampoco este tema. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera familia que reconstruimos, que la familia principal sería Baltasar González, con su mujer Ana Perdomo, sus hijos y las personas con las que se casan. Todo esto lo hemos estado volcando en la publicación del Boletín de Archivo Municipal de Tegueste, en la 6ª, 7ª y 8ª edición. Cuando hicimos el trabajo en el 6º boletín, que es este caso, abarcamos lo que sería Baltasar González y esta familia. Cuando fuimos avanzando, que es una cosa típica, nos habrá pasado toda genealogía, vamos avanzando y vamos encontrando mucha más gente, vamos completando las familias, y por ejemplo en este caso Bartolomé Francisco, que en el primer análisis que hacía el boletín, en el cual se hacía una reconstrucción de esta familia y luego un análisis de cada una de estas personas en función de los datos que teníamos, pues Bartolomé Francisco era simplemente el consorte de la hija mayor. Cuando avanzamos con el trabajo hemos descubierto que llegamos bastante más atrás. Toda esta gente, estamos hablando que se casan en torno, o sus relaciones son en torno a 1600, 1600 y algo, abarcan el siglo XVII. Pero ya, está hablando que Antonio Llanes sí es del siglo XVI, y Juan Llanes más. A esto, en el segundo boletín, que cuando descubrimos toda esta línea, trabajamos con Luis Díaz, que tenemos luego puesto Antonio Llanes, que el que teníamos en el árbol anterior, marcadito en azul, y Luis Díaz en el árbol con su padre y su hermano, y en el suyo de su familia. Con este caso descubrimos que Antonio Llanes, cuando le construimos el árbol también, era el padre Bartolomé Francisco, y lo empezamos a enlazar. Le he puesto también una serie de datos de lo que son las familias de dote, esto a través de protocolos notariales prácticamente. Las dotes, algún testamento de algunos de los que figuran en el árbol. Y en este caso lo mismo. Estamos hablando que, por ejemplo, la dote no es Antonio, es de la mujer, pero lo pusimos porque es que se refiere a la familia. 1549, pues en una edad media, estamos hablando que no serían los años 20 años antes, más o menos. Con lo cual suponemos que su padre estaría poco después de la conquista en el ámbito de Tegueste ya. Partiendo de la base de que sabemos que es portugués y desconocemos su mujer, cuál es su origen, aunque en principio parece que no es portuguesa, ¿no? Por los datos que tenemos. En el anterior teníamos también este caso peculiar que es Giuseppe Mendaña. Mendaña, aparece de bastantes maneras. Sabemos que es italiano, un caso también peculiar. Y este Esteban Cervantes, catalán, es de Barcelona. Con lo cual vemos un aporte poblacional continuo en el cual detectamos un crecimiento demográfico vinculado a dos aspectos: crecimiento vegetativo por un lado y por otro lado una fuerte inmigración. El capítulo de migración lo hemos descubierto, lo trataremos un poquito después, que hay algunos casos también. A ver si esto camina. Pues no me hace caso. Bueno, vamos a intentarlo. Espera, a ver. Salió aquí una aplicación. Vamos a hacer un intento.
Hoy nos mide con esto. Bueno. Bien. Aquí tenemos la familia que trabajamos en el tercer boletín. Aquí tenemos ya un caso más peculiar. Las personas que aparecen en la parte de arriba, Juan de Almanza y Francisco Melián Bettencourt, son conquistadores. Participan en la conquista de Tenerife, tienen repartimiento de tierras a posteriori y viven en el entorno tegueste. Tenemos el caso curioso de que al fallecer Francisco Melián, su viuda, Marina Hernández de Vera, se casa con Juan de Almanza, que también es viudo en ese momento. Y sus hijos, hijo y hijastro, se casan, que es Francisca Melián con Miguel de Almanza. De esto tiene 3 hijas, y María Melián, que ahora que estudiamos, se casa con un nuevo portugués, que Gonzalo Pérez. Creemos que esto podría ser en torno a casarse en los años 40, en los años 50 del siglo XVI. Gonzalo Pérez es un caso de tener un nuevo portugués que se casa con una de las familias que en ese momento tienen mayores propiedades en el municipio, bueno, que es el municipio, en la zona de Tegueste en ese momento, que es un municipio mucho menos, a través de las herencias tanto de Almanza como de Francisca Melián. Es un dato que nos ha llevado a, una vez reconstruimos esta familia, tenemos a todos los hijos, otra peculiaridad más llamativa, se apellidan Pérez. Esto es un caso excepcional. Normalmente las familias, sus apellidos, los hijos no suelen coincidir. Hay 2 que pueden ser Pérez, uno puede ser Melián, lo que sea. En este caso los 5 se apellidan Pérez. Es un caso excepcional, no tenemos ninguno. Pero bueno, a lo que íbamos por otro lado, que era el tema de la evolución de la propiedad y de la parte económica. En esta familia, que son los grandes propietarios del municipio, a través de la línea Melián, Diego Melián Bettencourt, el nieto, sería el que hereda un mayorazgo que de la familia, con lo cual toda su familia acaba teniendo pequeñas propiedades vinculadas al término del actual Tegueste, pero los que son poseedores del mayorazgo vienen a ser Laguna vivir. Se empiezan a sentar en la laguna, la cuestión de prestigio, importancia social y todo lo que conlleva. Cuando llegamos ya a estas generaciones, que estamos hablando de 4 y 5 generaciones por debajo, vemos que ya estas familias viven en condiciones bastante humildes, con casas pajizas, con alquileres, con pequeñas vinculaciones de propiedades. El caso que teníamos antes de Luis Díaz es todo lo contrario. Luis Díaz, siendo de una familia son 6 hermanos, el padre distribuye la herencia entre todos por igual, pero Luis Díaz incrementa las propiedades respecto a las que tenía su padre, es decir, va incrementando las propiedades, va incrementando sus recursos y genera un montón de documentación vinculada a sus actividades, que ya tendremos a continuación. Eso hacemos un inciso. Esto sería lo que son los mayordomos de la iglesia de San Marcos, que eran los encargados de llevar las cuentas de la fábrica de la iglesia, y a lo largo del tiempo. Y vamos viendo lo que es la evolución de los apellidos de la familia. Diego Vargas, hijo de un conquistador también desde el principio, Juan Llanes, el que veíamos antes, Juan de Almanza, de los conquistadores, Nuño Álvarez, hijo de otro conquistador, Francisco Díaz, es cuñado de Juan Llanes, Gregorio Bornós es de los Melianes también, pero por otro lado, Francisco Díaz repite, Diego Melián, el que decíamos antes, propietario del mayorazgo de Tegueste, Francisco Díaz lo mismo, Luis Díaz vuelve a repetir, Francisco Albornoz, el hijo de Gregorio Albornoz, Luis Díaz aparece de nuevo, Francisco Albornoz repite también, Luis Díaz repite, y Antonio Melián, que es de los Melianos originales, que vendría a ser en la familia. Es una cuestión de prestigio en la cual van determinadas familias detentando estos cargos que son de alguna manera relevantes dentro del ámbito de la sociedad. Son datos que hemos sacado a través del libro de fábrica, que es lo que nos ha ayudado también un poquito a ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Estos serían los boletines del archivo, que son donde hemos dado, en estos 3 últimos, donde le damos forma. Los boletines de archivo realmente son unos documentos que hemos generado para dar a conocer la historia de Tegueste en el ámbito histórico y sobre todo en el ámbito de la época administrativa. Las actas municipales de la constitución del ayuntamiento, los cargos públicos que se ocuparon, y luego tenemos secciones que han participado, personas ajenas al propio ayuntamiento, pero vecinos del pueblo, de temas que pueden tener distinto interés. Los lloros, por ejemplo, una tradición perdida, gracias a Dios, vinculada a lo que eran las bodas. Después las bodas, pues muy parecido a una tradición que se conserva el hierro del melgareo. Era decir algo malo de los contrayentes, de alguna manera. El coyuntor lo tenemos ahí, por cierto, arrestado. Tenemos también trabajos de genealogía mucho más recientes, del siglo XIX, siglo XX, de algunos compañeros también, de topónimos, todo eso. Pero bueno, es una idea de secciones fijas, como
otra idea de desarrollo. Y en estos últimos 3 hemos metido el desarrollo de estos temas mucho más antiguos vinculados al origen del pueblo. Sigamos para atrás. Conclusiones. Las conclusiones que varias conclusiones. Crecimiento demográfico, lo decía antes, puede estar vinculado a las 2 causas que hemos hablado siempre. En la presencia importante de población transeúnte, trabajadores estacionales. Se da el caso en algunos que vemos, por ejemplo Manuel da Costa, que apareció uno de los árboles anteriores, que aparece como aparcero en un terreno vinculado a grandes propietarios ausentes, que acaba casándose en Tegueste con una de las hijas de la familia de la dinámica del pueblo. Tenemos también distribución espacial de exposición, es decir, distribución de la población. No hay un conjunto urbano potente, hay una distribución vinculada más bien a las grandes propiedades y a las pequeñas propiedades, en torno a la ermita principalmente, y las demás bastante dispersas. Luego, la estructura de propiedad, grandes haciendas de propietarios asentistas que viven en Santa Cruz, La Laguna, bueno, en esta época Santa Cruz no, pero La Laguna Orotava sobre todo, y pequeña propiedad de los vecinos, propiedades que algunas crecen, van decreciendo, se van partiendo en función de los herederos, todo eso. Mismo nivel socioeconómico entre los vecinos no hay una élite económica ni mucho menos, hay algunos que tienen cierto nivel, y las familias preeminentes son labradores, propietarios de las tierras que cultivan. El desempeño de cargos locales de entidad que comentamos antes, faltaría también citar los alcaldes, que puntualmente son compartidos entre Tegueste y Tejina, no aparecen muchos. Habría que ir a los protocolos, más bien ya a las actas capitulares. Luego, la importancia de la presencia portuguesa. Hay una gran cantidad de población portuguesa. Podemos hablar que un mínimo un 30-40% sin duda puede ser portuguesa. Y las relaciones familiares que se vinculan. Y después el proceso, que comentaba antes con las familias melianes, por ejemplo, de la pérdida de poder económico de las familias, fragmentación por herencia, creación de mayorazgo y la desvinculación del lugar de las familias preeminentes. Vale. Una de las cosas más importantes de este trabajo es que hemos llegado a la conclusión que el trabajo genealógico de por sí es importante, pero simplemente una herramienta más para poder ubicar a todas estas personas en el espacio y el tiempo. Si no sabemos cómo se relacionaban, dónde vivían, cuáles eran sus aportes, qué propiedades tenían, no tiene mucho sentido. Entonces, esto sería con uno de los personajes que hemos trabajado más, y haciendo un guiño a que esto es un puente entre Canarias y América. El caso de Luis Díaz, tenemos aquí su testamento, 1607, su tercer testamento, anteriormente había hecho 2, es uno de los promotores principales de la creación de la parroquia de San Marcos, que es mayor de ermita San Marcos varias veces, alcalde real de Tegueste y Tejina en sus términos, propiedad en Tegueste el Viejo, Tegueste el Nuevo, Bajamar y La Laguna, y tiene, por ejemplo, 16 tributarios en documentación notarial que hemos encontrado. Y esto es el dato más peculiar que hemos encontrado, no le hemos hecho seguimiento, es bastante complicado. Envía a sus 3 hijos varones a América. En 1560 a Sebastián Díaz con 6 botas de vino, 1578 a su hijo Juan Díaz y le dio 2 botas de vino, y 1564 a su último hijo Luis Díaz y le dio 10 pipas de vino. Que este fue el único que respondió y le reenvió parte de los ingresos que tuvo. Le pongo aquí la cantidad de lo que sería lo que equipara una bota de vino, que habla de 14 barriles, 742 litros, es decir, un casco grande de vino actual, para más o menos ubicarnos. Si estamos hablando de que era un poder económico bastante respetable como para enviar a América. No pone si los envió con opción de ir, vender y volver, que ir, vender, quedarse allá como factores o algo, no lo sabemos. Pero nos llamó bastante atención porque es un caso no muy normal, no hemos visto más casos iguales. Y luego, lo que sería con esta misma persona, sus hijas. Elvira Sánchez se casa en 1577, enviuda en 1587 con 3 hijos, vive en La Laguna inicialmente, pero cuando enviuda va a Tegueste con sus hijos y aparece como que esa familia enlistó que vimos antes. Y sus hijos posteriormente se asientan en La Laguna. Luisa Díaz, que es otra de las hijas, con Bartolomé Figueroa, otro personaje que no hemos conseguido ubicar muy bien, que sabe firmar, tiene una posición económica fuerte, aparece siempre vinculado con su suegro. Lo que es su dota, sus hijos, tiene una creación, y esta familia sí se desarrolla en Tegueste. Y la última también, Isabel Díaz y Simón Pérez, también el mismo caso, se la otra con 700 dobles. Estamos hablando de cantidades bastante respetables para la época que estamos tratando. Pues bueno, dado la premura del tiempo, muchas gracias.